Sesión, por favor, señor secretario, por favor, usted por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal, Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal, Solanda Goy Esquelal. Ausente. Vocal, Yolanda Las Mercedes Yupagui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. Presente. Presente, señor presidente. Con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder reinstalar esta sesión. Gracias. Siendo las 16 horas con 5, instalamos la presente sesión. Señor secretario, retome el punto. Señor presidente, correspondería el punto 4.11. AP 0591 SNCD 2024 KM prescribe domingo 29 de diciembre de 2024 y la ponencia le corresponde a la vocal Yolanda Yupagui. Por favor. Bien. El sumariado y recurrente es el abogado Pablo Roberto Herrera Valverde, secretario de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Tena, provincia del Napo. Al abogado Pablo Roberto Herrera Valverde se le atribuye el hecho de que, por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Tena, provincia de Napo, había supuestamente incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto, dentro de la causa penal seguida por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización número 15281-2023, 00264, no habría oficiado a la Defensoría Pública de Napo, a fin de que se designe un defensor público para que concurra a la audiencia oral pública y contradictoria de evaluación y preparatoria de juicio señalada para el día 12 de julio del 2023 a las 9:30, conforme fue dispuesto por el juez de la causa. Luego, señor presidente, autorizar que intervenga la Subdirección de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso se ha logrado evidenciar que el servidor judicial sumariado hizo caso omiso a lo dispuesto por el abogado Luis Eduardo Mendoza Chávez, juez de la Unidad Judicial Penal del Cantón Tena, dentro de la causa penal seguida por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización número 15281-2023-00264, por cuanto no realizó los oficios dispuestos en decreto dictado el 27 de junio del 2023, por medio del cual se dispuso que se designe un defensor público en representación del señor Carlos Edgar León Ponce con el fin de que comparezcan a la audiencia oral pública y contradictoria de evaluación y preparatoria de juicio. Esta inacción fue aprobada por el juez de la causa, pues la falta de la remisión de los oficios dio como que la audiencia se declare fallida a costa del secretario por la falta de envío del oficio a la Defensoría Pública. De lo expuesto, se determina que el servidor sumariado adecuó su conducta a la falta disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, motivo por el cual la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el servidor sumariado, abogado Pablo Roberto Herrera Valverde, por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Tena, provincia de Napo, por cuanto se ha comprobado su responsabilidad administrativa. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria emitida el 11 de julio de 2024 por el abogado Alejandro Paul Romero López, director provincial de Napo del Consejo de la Judicatura, así como su ampliación de 15 de julio de 2024, mediante las cuales se impuso la sanción de amonestación escrita al abogado Pablo Roberto Herrera Valverde por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Tena, provincia de Napo, por haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 6 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Consulta si hay observaciones. Por mi parte, no. No. Al no haber observaciones, elevo a moción el aceptar la recomendación de la Dirección de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Yupagui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Continuemos, por favor. Corresponde 4.12, Moto P 1077 SNCD 2024 DM caduca miércoles 1 de enero de 2025,
no se ha realizado sorteo para la ponencia correspondiente, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, la sumariada es la abogada Susana Vanessa Batalla Lam por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil, provincia de Guayas. La sumariada presuntamente incurrió en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto habría abandonado su trabajo sin justificación alguna desde el 6 al 21 de junio de 2024. De los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario se ha podido evidenciar la inasistencia de la abogada Susana Vanessa Batalla Lam, técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil, provincia de Guayas, a su lugar de trabajo desde el 6 de junio de 2024 hasta el 21 de junio de 2024, pues no presenta marcaciones en el registro biométrico correspondiente. Así también se comprobó que dichas faltas no habían sido justificadas ni que obedecían a alguna circunstancia médica, pues aun cuando el padre de la sumariada se acercó al lugar de la unidad judicial donde laboraba su hija y presentó un certificado médico de 30 días, el mismo no fue entregado conforme lo manifestado por la funcionaria María José Castro Mera, asistente operativo de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil. Posteriormente, la misma servidora sumariada presentó un requerimiento a fin de que los días que no asistió en el mes de junio sean cargados a vacaciones. Sin embargo, esta solicitud no fue aprobada por la autoridad provincial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 12 de diciembre de 2024 por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar a la abogada Susana Vanessa Batalla Lam por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil, provincia de Guayas, responsable de haber incurrido en abandono del trabajo sin justificación alguna del 6 al 21 de junio de 2024, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la abogada Susana Vanessa Batalla Lam por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil, provincia de Guayas, la sanción de destitución del cargo. Dentro de la recomendación se hace constar el punto 4, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para conocimiento de la destitución de la abogada Susana Vanessa Batalla Lam por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil, provincia de Guayas. No obstante, esta subdirección solicita al Pleno del Consejo de la Judicatura retirar dicha recomendación en virtud de que la funcionaria no pertenece a la Fiscalía General del Estado. Sería como cuarto punto remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora judicial sumariada, la abogada Susana Vanessa Batalla Lam, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sexto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Contraloría General del Estado a fin de que dentro del ámbito de sus competencias se verifique si la abogada Susana Vanessa Batalla Lam, por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial del Trabajo de Guayaquil, provincia de Guayas, percibió remuneración durante todo el periodo que se ausentó a su lugar de trabajo y se sigan las acciones pertinentes del caso. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. ¿Alguna observación? No, ninguna. ¿No? Al no tener observaciones, planteo como moción aprobar el informe con las recomendaciones. Apoyo. Gracias. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde 4.13, MOT P 0890 SNCD 2024 JS, prescribe jueves 2 de enero de 2025. La ponencia le corresponde al doctor Merck Benavides. Gracias, señor presidente. El sumariado responde a los nombres de Manuel Alejandro Macías Fernández en calidad de analista 1 de la Fiscalía General del Estado. Se dice que no se ha registrado durante todo el mes de agosto del 2022. Por lo tanto, estaría inmerso en lo que dispone el artículo 109.2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Señor presidente, ruego que el señor subdirector nos explique los hechos y la recomendación. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. En el presente expediente disciplinario se ha evidenciado que el servidor judicial sumariado abandonó su lugar de trabajo durante 22 días laborables en el mes de agosto de 2022, específicamente los días 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31, por lo que se configura la falta disciplinaria atribuida en el auto de inicio, esto es más de 3 días y 5 días no consecutivos laborables en un mismo mes, sin que dichas faltas o abandonos hayan sido justificados por el servidor judicial hoy sumariado. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 18 de octubre de 2024 por la abogada Gisela de Lourdes Sibujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al abogado Manuel Alejandro Macías Fernández en su calidad de analista 1 de la Fiscalía General del Estado, responsable de haber incurrido en abandono del trabajo sin justificación alguna, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al abogado Manuel Alejandro Macías Fernández en su calidad de analista 1 de la Fiscalía General del Estado la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para conocimiento de la destitución del abogado Manuel Alejandro Macías Fernández en su calidad de analista 1 de la Fiscalía General del Estado. Quinto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado abogado Manuel Alejandro Macías Fernández, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sexto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado a fin de que dentro del ámbito de sus competencias se verifique si el abogado Manuel Alejandro Macías Fernández percibió remuneración durante todo el periodo que se ausentó a su lugar de trabajo y se sigan las acciones pertinentes del caso. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Señor presidente, si no hay ninguna observación, mi ponencia era, ¿no? Sí. Elevo a moción la recomendación dada por la subdirección. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. Ausente, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos, señor secretario. Corresponde 4.14, MOT P 0891 SNCD 2024 JH. Prescribe jueves 2 de enero de 2025 y la ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias, señor. En este momento entrego la palabra al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente es efectuado en contra del abogado Manuel Alejandro Macías Fernández por sus actuaciones como analista 1 de la Fiscalía General del Estado. Al servidor se le atribuye no haber registrado marcaciones desde el 1 al 30 de noviembre del 2022 sin que se encuentren justificadas las mismas, incurriendo presuntamente en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es por abandono de su lugar de trabajo. De los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario se advierte que efectivamente el servidor judicial sumariado no registra marcaciones en los días 1, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 y 30 de noviembre del 2022. Así como también del oficio número FPP DRP 2024-001913-O de 17 de julio del 2024, se establece que el servidor no presentó justificación alguna a los abandonos a su lugar de trabajo. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 18 de octubre de 2024 por la abogada Gisela de Lourdes Sibujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al abogado Manuel Alejandro Macías Fernández por sus actuaciones como analista 1 de la Fiscalía General del Estado, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al abogado Manuel Alejandro Macías Fernández por sus actuaciones como analista 1 de la Fiscalía General del Estado la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para conocimiento de la destitución del abogado Manuel Alejandro Macías Fernández por sus actuaciones como analista 1 de la Fiscalía General del Estado. Quinto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado abogado Manuel Alejandro Macías Fernández, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica
Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sexto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, a fin de que dentro del ámbito de sus competencias se verifique si el abogado Manuel Alejandro Macías Fernández percibió remuneración durante todo el periodo que se ausentó a su lugar de trabajo y se sigan las acciones pertinentes del caso. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existen observaciones. Ninguna observación. Gracias. Elevo a moción la aprobación del informe. Apoyo. Gracias. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continúe. Corresponde 4.15 OFS 0853 de CNSD 2023 de LB, prescribe viernes 3 de enero de 2025. La ponencia le corresponde al doctor Merck Benavides. Señor presidente, el sumariado es el magíster Víctor Hugo Moya, atiende en calidad de director provincial de Santo Domingo de los Áchilas, del Consejo de la Judicatura. Se le atribuye de haber tipificado de manera indebida una infracción disciplinaria y por lo tanto se trataría de una infracción leve que está regulada en el artículo 107.17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Que el señor director nos indique los hechos y cuál es su recomendación. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Dentro del presente sumario se le imputa al servidor el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto al momento de emitir el auto de inicio de 12 de diciembre de 2022 dentro del expediente número 23001-2022-0078 y establecer que el servidor sumariado presuntamente habría incurrido en el cometimiento de la infracción establecida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, no habría observado la excepción prevista en dicha norma, toda vez que los hechos imputados se adecuaban a la tipicidad establecida en el artículo 107 numeral 6 y bit, conforme así lo señaló el Pleno del Consejo de la Judicatura en la resolución emitida el 12 de diciembre del 2023, dentro del expediente disciplinario número AP0628 SNCD 2023 JH. Del análisis efectuado al expediente disciplinario, se estableció que el servidor hoy sumariado no realizó un análisis pertinente respecto de la relación del hecho atribuido y la falta disciplinaria que debía ser aplicada. Por tanto, se determina la existencia de una inobservancia y vulneración al debido proceso y a la seguridad jurídica establecida en el numeral 3 del artículo 76 y artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, pues al no haberse iniciado correctamente el sumario disciplinario en la fase final no se pudo sancionar una falta disciplinaria, así como también existiría una vulneración a lo determinado en el artículo 28, literal C, del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, el cual establece que el inicio del sumario disciplinario debe contener, entre otros requisitos, la tipificación de la presunta infracción disciplinaria que se investiga. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar al magíster Víctor Hugo Moya Tiencia por sus actuaciones como director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber inobservado lo establecido en el artículo 76, numeral 3 y artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 116 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. Segundo, imponer al magíster Víctor Hugo Moya Tiencia por sus actuaciones como director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura en ese entonces la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Cabe indicar, señor presidente, que dentro de la recomendación 2 no es el artículo 116 del reglamento, sino el 28 literal C del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria. Señor presidente, tal vez si me permite la palabra, ¿podríamos repetir la 10.1
Con el fin de que quede claro Claro, para fines de audio. el uno sería declarar al magíster Víctor Hugo Moya Atienza por sus actuaciones como director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial por haber inobservado lo establecido en el artículo 76, numeral 3 y artículo 82 de la Constitución de la República de Ecuador y artículo 28, literal C del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. Así es. Y el segundo sería imponer al magíster Víctor Hugo Moya Atienza por sus actuaciones como director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, en ese entonces, la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Ya. Gracias. Si no hay ninguna observación, elevo moción. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Continuemos, por favor. Corresponde 4.16 AP 0855 SNCD 2024 JS, prescribe sábado 4 de enero de 2025 y la ponencia le corresponde a la vocal Solanda Goyes. Por favor, el área técnica en virtud de la ausencia de la doctora Goyes. Muchas gracias, señor presidente. El sumariado y recurrente dentro del presente expediente disciplinario es el doctor Fausto Vinicio Vélez Moreira por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Pelileo. Al servidor se le atribuye, como secretario de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Pelileo, presuntamente no habría remitido la información a la que se encontraba obligado, conforme lo dispuesto mediante memorando número DP 18-2020-2126-M de 12 de agosto del 2020, firmado electrónicamente por el magíster Juan René Carranza Martínez, director provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua en ese entonces. Esto es el acta entrega-recepción de los títulos valor que se encontraban bajo su custodia, incurriendo en la falta disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial y lo determinado en los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial. Del análisis del expediente disciplinario se tiene que mediante memorando DP 18-2020-2126 de 12 de agosto del 2020, el director provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua en ese entonces dispuso que los servidores judiciales, entre otros el doctor Fausto Vélez, deban realizar un informe de cómo queda el despacho a su cargo, así como cumplir con todas las formalidades exigidas por la institución, que incluye realizar el acta de entrega-recepción de los títulos valor. Para el efecto deberán hacer llegar un informe de cumplimiento de los dispuestos a la Unidad Provincial de Talento Humano. Disposición que no fue atendida por el sumariado conforme se corrobora del oficio número UJCA 2023-00602 de 23 de octubre del 2023, remitido por la abogada María Fernanda Pazmiño Paz, secretaria de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Ambato. En este contexto, se considera que la omisión en remitir la información a la que se encontraba obligado conforme lo dispuesto mediante memorando DP 18-2020-2126-M de 12 de agosto del 2020, firmado por el director provincial de Tungurahua, en el que debía hacer constar el acta de entrega-recepción de los títulos valor que se encontraba bajo su custodia, se adecua a la infracción disciplinaria prevista en el numeral 6 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. De allí que la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el servidor sumariado, el doctor Fausto Vinicio Vélez Moreira, por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Pelileo. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria expedida el 4 de octubre de 2024 por la abogada María Verónica Albán Buenaño, directora provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura, mediante la cual resolvió declarar la responsabilidad administrativa del doctor Fausto Vinicio Vélez Moreira por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Pelileo por haber incurrido en la falta disciplinaria prevista en el numeral 6 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial y le impuso la sanción de amonestación escrita. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. ¿Alguna observación? Ninguna observación. Gracias. Mociono la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Gracias. Señor secretario, tome votación. Con su venia, señor presidente, vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias.
Por favor, continuemos. Corresponde 4.17, AP 0950 SNCD 2024, JH, prescribe sábado 4 de enero de 2025 y la ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupangui. Bien, en este caso el sumariado es el abogado Carlos Alfredo Alvear Burbano, abogado en libre ejercicio profesional. En este expediente disciplinario, inició en contra del abogado Carlos Alfredo Alvear Burbano con matrícula 17-2010-321 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura por su actuación como patrocinador en la acción de habeas corpus número 17U06-2022-00-246, interpuesta a favor de Jorge Glass Espinel, con el objeto de ejecutar la sentencia emitida el 5 de agosto del 2022 dentro de la causa número 13U02-2022-00338 a favor de su patrocinado. Según la sentencia número 9823JH/23 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, el abogado sumariado desnaturalizó la garantía del habeas corpus al utilizar de forma improcedente como mecanismo de ejecución de sentencia, disponiendo que se oficie al Consejo de la Judicatura para que le sancione por haber incurrido en la prohibición disciplinaria prevista en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, señor presidente, que autorice que actúe la Subdirección de Control Disciplinario para la motivación y recomendación Tiene la correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. Conforme a los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario, se evidencia que el abogado Carlos Alfredo Alvear Burbano presentó el 16 de agosto del 2022 la acción de habeas corpus número 17U06-2022-00246 en favor de Jorge Glass Espinel, alegando la negativa del SNAI de ejecutar boletas de excarcelación emitidas en la causa número 13U02-2022-00338. Esta acción fue inadmitida por la jueza Soledad Manosalva Salazar el 17 de agosto de 2022, argumentando que no correspondía al habeas corpus verificar o ejecutar el cumplimiento de sentencias previas. Posteriormente, la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha confirmó esta decisión el 31 de agosto del 2022, señalando que el mecanismo adecuado para tales casos era la acción de incumplimiento de sentencia. Posteriormente, la Corte Constitucional, mediante la sentencia acumulada número 98-23-H de 13 de diciembre de 2023, determinó que el uso del habeas corpus para ejecutar una sentencia previa desnaturalizaba esta garantía constitucional. Señaló que el abogado sumariado habría incurrido en un abuso del derecho al desvirtuar el propósito de esta acción jurídica y dispuso al Consejo de la Judicatura que imponga la sanción correspondiente. En este sentido, el proceder del abogado sumariado no solo contraviene el principio de buena fe y lealtad procesal previsto en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, sino que también infringió la prohibición establecida en el numeral 9 del artículo 335 del mismo cuerpo legal al ejercer el derecho de acción de manera abusiva y temeraria. Su conducta distorsionó el objetivo de las garantías jurisdiccionales, afectando la correcta administración de justicia y desvirtuando el sistema de protección constitucional. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Carlos Alfredo Alvear Burbano el 14 de noviembre de 2024. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria de 11 de noviembre de 2024 emitida por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual resolvió imponer la sanción pecuniaria del 50% de una remuneración básica unificada al abogado Carlos Alfredo Alvear Burbano por haber incurrido en la prohibición prevista en el artículo 335, número 9, el Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si tienen observaciones. Sí. Doctor Merca. Señor subdirector, ¿cuál es la norma que en base a la que sancionan? Porque aquí en el 335 no dice la sanción. En el 336, 336. En el artículo 336. Porque tenía que ser tipificada y sancionada en dos artículos, no en uno. Pues no que en este uno
En el 335, numeral 9, no dice nada. En el 336 es sancionada. ¿Qué es la sanción? Las sanciones consistirán en la imposición de multas de hasta 3 remuneraciones básicas unificadas. Ahora, tenemos que saber el hecho. Yo digo, voy a la acción de habeas corpus, ¿no? ¿Cuándo procede una acción de habeas corpus? Digo, si yo fuese abogado en libre ejercicio. Entonces, cuando una persona está privada de su libertad de manera indebida, ¿no? Ilegal, ilegítima, cualquiera de esas tres cosas, ¿no? Pero no es solo eso, sino también cuando, para garantizar el derecho a la salud de esa persona que está privada de libertad, que está en peligro su vida, o cualquier otro derecho conexo con estos anteriores. ¿Cuál fue el hecho? Porque allí parece que dice para ejecutar una sentencia, no de ser, pues. ¿Cuál fue el hecho de la acción de habeas corpus que Ya. plantearon? Sí, planteó alegando la negativa del SNAI de ejecutar boletas de excarcelación emitidas dentro de una causa. Pero no, en alguna parte no se dice que fue por asuntos de otra naturaleza, por enfermedad, por que está en peligro su vida, algo. No. Lo dice así, alegando la negativa del SNAI de ejecutar boletas de excarcelación. Porque en la última parte la jueza, y además de eso no le veo que haya lesividad aquí, ¿no? Creo que era una jueza lo que dijo usted. Simplemente le dice, esto se inadmite, no procede. Entonces no le dieron trámite a nada. No, le inadmitió argumentando que Y no le dijo ahí, correspondía. ¿no? Y le dijo, creo que vea abogados y personas interesadas, ¿no? Creo que ustedes están equivocados de acción. Y sí, a lo mejor sí puede caber otra acción, ¿no? Y creo que era la acción de incumplimiento que dijo. Ajá, Sí. así lo señala, que era la Que es acción de como incumplimiento. la acción de incumplimiento como acción jurisdiccional constitucional. Así le pone. Ajá. O sea, que se equivocaron de acción nomás, o sea, pero si está, o sea, era una acción jurisdiccional de incumplimiento de una sentencia o de una resolución judicial, Así es. ¿no? Cuando entonces ellos plantearon una acción de habeas corpus. Pero el asunto es que aquí no se ha dado trámite, yo no sé por qué les ponen esa multa a este abogado que dice que es Carlos Alvear Urbano. Doctor, yo ahí tengo solo una consulta. Yo creo que de que tenemos que sancionar es algo que tenemos que hacerlo. Solo tengo un pequeño problema ahí en cuanto a la pregunta que realiza el doctor. Es la Corte, o sea, quien manda a hacer es la investigación, es la Corte. No dispone directamente la sanción, ¿cierto? No, Solamente, o sea, dispone a que realizar. se investigue por parte del Claro, juez. o sea, esa es la única parte porque yo creo que si es que disponía directamente, el escenario era otro y desde luego la sanción No era... las sanciones, sí. Ahora, lo que me preocupa es solamente por la tipicidad que evidenció el doctor. La sanción debería existir, pero yo creo que habría que poner un poco proporcional, creo yo, por lo que esté manifestado. Sí, pero y además de eso no le ponen, o sea, dice 335.9, pero... Eso es lo único estado- que me preocupa. Es que ha estado en otro artículo, ha estado, pues, pero No, pero es que la tipificación está en 335.9, pero la sanción está en el 336. O sea, no hay problema. sí, pero hay que poner, pero Dentro del texto. Pero, ¿cómo le digo? Vea, un hecho está tipificado en tal cosa y la sanción, no sé, ¿dónde estará? Sí, habría que aumentar la parte del 336. Ya. No, en el expediente el grande también estoy viendo y no hay nada. Sería, si me permite, muchas gracias, señor A ver, pero presidente. eso no es la discusión. Ahora, siempre hay que tomar en cuenta, vea, un abogado no es que conoce a ciencia cierta todo. En este caso, le dice, vea, la acción no era la habeas corpus, pero sí era la acción de incumplimiento, que es otra acción jurisdiccional constitucional. Haga el favor de accionar por allí, le dice el juez. Entonces yo no le veo ¿por qué le ponen el 50% cuando le podían, en último caso, el doctor Mario dice, hay que sancionar. Ya, hay que sancionar, pero ¿por qué no le ponen una multa menor? Yo digo, el 10% de multa, porque no hay nada de nada. Sí se puede. Sería el 10% de Siendo una proporcionales.
Es que si se hubiese dado trámite y se hubiese aceptado, se hubiese afectado la justicia, sí. Pues le dice, "Vea, vaya una acción de incumplimiento", le dice. Es para resguardar, al menos yo, el tema de posibles acciones futuras, que no nos afecte el tema de proporcionalidad y tipicidad nada más. Es por eso que tengo yo esa preocupación. Yo propongo eso, que le pongan el 10% y no el 50%. Y se le acepte parcialmente el recurso de apelación. Entonces. Ya. En realidad, Doctora. el confundir una acción con otra, siendo un profesional del derecho, No, es tan nosotros, simple. si a mí me dicen, vea, vaya a plantear una acción contencioso tributaria, no sé, pues digo, ¿qué será? ¿Será Entonces, la no contenciosa? coges el caso. ¿Será que presente una acción de protección? Yo como, con la experiencia que tengo, no lo sé a ciencia cierta. Claro, pero en ese caso no cogerías ese caso. ¿Por qué no voy a coger? Cojo ese caso, pero digo, Pero voy a si no estudiar. sé, si no estoy segura, ¿para qué? No, si soy abogado no puedo decir no cojo. Entonces, Voy no a puedes estudiar. equivocarte. Entonces, si cogió para estudiar, debió haberse dado cuenta que esa no Pero era la es acción. difícil, o sea, que si nosotros fuéramos así tan por eso el juez no le dice nada, vea. Lo que le dice es simplemente, esta acción no va a surtir efecto. La que debe seguir es la acción de incumplimiento, que es otra acción jurisdiccional constitucional. Eso le dice. Y le inadmite, le dice, ya vean, con esto no va. Vaya a seguir la otra acción. Entonces, sancionarle por... Hay una admisión. Sí, solamente es por el tema de resguardar la proporcionalidad nada más. Le Y inadmiten. yo creo que es necesario sancionar, sí. Si es que lo hubiesen admitido y ahí sí se metía contra el juez y todo. Pero no le dan trámite, se ve, no procede otra acción. Sí, jurisdiccional constitucional, sí, señor. Sería solamente modular un poco el tema. Yo creo que debemos poner el 10% de multa. Como dijo 40 usted, señor presidente, hay que sancionar. Bueno, ya. Pero modúlele por lo menos el 10%. El área técnica tiene la Muchas palabra. gracias, Queda con la señor misma presidente. Quedaría de esta manera para que tener las dos observaciones, si de así de considerarlo pertinente en la votación. Sería ratificar la resolución ratificar Aceptar. parcialmente la resolución sancionatoria de 11 de noviembre del 2024, emitida por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, imponiendo la sanción pecuniaria del 10% de una remuneración básica unificada al abogado Carlos Alfredo Alvear Urbano por haber incurrido en la prohibición prevista en el artículo 335, número 9 del Código Orgánico de la Función Judicial y sancionada en el artículo 336 Claro, y y bis. completando eso, completando lo que no estaba. ¿Qué es lo Sí, que faltaba? sí. Ya. Doctora, en el caso suyo, como usted es la ponente, entonces le cedo la palabra. a usted. Yo acepto incluso el bajarle Ya. la sanción, pero no al 10%. $40 por un error que es un error de un profesional, no es cualquiera. Pero es y hay multa. que saber a Las- quién le están, La a quién acción, le o están sea, la beneficiando. multa da lo mismo Sí, 20 que pero 30. ¿por qué lo hizo? Si hubiese sabido, o sea, por eso hasta el juez dice, vea, el habeas corpus creo que aquí no cabe. Lo que cabe es otra acción jurisdiccional constitucional, que ni siquiera hubiese tenido relación con otra acción jurisdiccional constitucional, de acuerdo. ¿Cómo es esto que no? Pero si le dicen, no es esta la acción, de las 6 que hay, es otra, vea, señor. Pero hay acción jurisdiccional constitucional. Sí, hay acción, pero Por eso. no utilizó la que debió utilizar Sí, siendo pero constitucional. yo creo que ahí no hay mala fe. Doctora, A eso voy. Bueno, ahí para yo un poco les- tener a una ver, línea. Yo voy a proponer el 25%. Si ustedes 25. lo aceptan bien y de lo contrario votan en contra, no hay problema. Podemos llegar al... Yo voy a proponer. Ahora, solo hago una pregunta. Hemos llegado en el pleno a hablar sobre, porque yo he estado solo en el 10, en el 20 y Sí, no sí. hemos llegado al 25. El 25 no En el de recuerdo. abogados no hemos entrado a la discusión respecto a la proporcionalidad porque dice la norma que es hasta 3 remuneraciones, Claro. pero no hemos entrado a la discusión de De la porcentajes. modulación. ¿De Para cuántos? guardar un poco. No. Podemos dejar un precedente, ¿no? Sí. 20. Pero bajar el 20%. tanto no. Y yo voy a proponer al 25%. Si gustan la aceptan. Si 20 no, dice el Mario. ya, 25. 20. pero Yo 20 por no dejemos. mantenerme en eso. ¿Qué van a estar? Eh, Para que quede como precedente, yo también estoy de acuerdo con el 20%. Ya, Propongo ya por uno más y uno en menos. este Ya. caso
propongo aceptar la recomendación de la Dirección de Control Disciplinario, aceptando parcialmente el recurso de apelación y bajándole al 25% de una remuneración básica la sanción. Ya, doctor, agregando también lo que se dijo, ¿no? Sí, habría que agregar la parte del artículo 336. Listo. ¿Qué es decir? Pues que aquí la acción no se aceptó. Ok. No se aceptó el trámite, ¿no? Y le recomienda que siga otra acción jurisdiccional constitucional. Por eso es lo que no hay gravedad en el asunto. Porque si no hubiese sido posible ninguna acción jurisdiccional constitucional, pues ahí sí, ¿qué le pasa? Pues no. Pero acá le dice, otra es la acción jurisdiccional constitucional. Por eso es lo que En aras de estaremos en libre ejercicio. Yo por eso defiendo al abogado en libre ejercicio. Yo en este ya caso. propuse. Ya, en aras de mantener una línea que nos permita, yo la apoyo para continuar. Bien, Sí, gracias. vamos. ¿Cuál? La del 27. En aras de continuar. Ya, entonces. Pero que eso quede como un precedente para modular Así es. en base a la proporcional los demás. Sí. Es Cuando así. haya lesividad, que, bueno, póngale, pero cuando no haya, cuando se equivoque en este caso de una acción, yo creo que no es tan grave. Además, esto le inadmitieron de primera. Sí, yo sé, pero es que equivocarse en una acción para un profesional del derecho no es lo correcto. No En se todo caso, debe. ya hay un apoyo y vamos a tomar Ya, la ya. votación, Ya, por favor. ya está, Ya, ya. 25%. Tome votación. Procedemos. Vocal Mirk Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes, ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Muchas gracias. Por favor, continuemos. Corresponde 4.18, MOT P 0883 de CNCD 2024, CP. Prescribe sábado 4 de enero de 2025. La ponencia le corresponde a la vocal Solanda Goyes. En virtud de la ausencia, solicito que la área técnica tome la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. El presente sumario disciplinario ha sido efectuado en contra del magíster Alejandro Vázquez Valdés por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Provincial de Pichincha. El servidor sumariado presuntamente no se habría presentado a su lugar de trabajo y no habría justificado su inasistencia desde el 1 al 28 de octubre del 2023, por lo que habría incurrido en abandono del trabajo e infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. De los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario, se advierte que el servidor judicial efectivamente no asistió a su lugar de trabajo desde el 1 al 28 de octubre del 2023, siendo que dichas faltas no han sido justificadas. Adicionalmente, se tiene dentro del expediente el registro migratorio del fiscal sumariado, entre los cuales se encuentra la salida del país el 1 de octubre del 2023 con destino a Estados Unidos de América, cuya fecha de retorno fue el 20 de octubre del 2023, así también la salida del país el 22 de octubre del 2023 con destino a Estados Unidos, cuya fecha de retorno fue el 27 de octubre del 2023, y finalmente la salida del país el 29 de octubre de 2023 con destino de igual manera a Estados Unidos de Norteamérica. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 17 de octubre de 2024 por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al magíster Alejandro Vázquez Valdés por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Provincial de Pichincha responsable de haber incurrido en abandono del trabajo sin justificación alguna durante el mes de octubre de 2023, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al magíster Alejandro Vázquez Valdés por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Provincial de Pichincha la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para conocimiento de la destitución del magíster Alejandro Vázquez Valdés por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Provincial de Pichincha. Quinto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado magíster Alejandro Vázquez Valdés, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Sexto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, a fin de que dentro del ámbito de sus competencias se verifique si el magíster Alejandro Vázquez Valdés percibió remuneración durante todo el periodo que se ausentó a su lugar de trabajo y se sigan las acciones pertinentes del caso. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si existe alguna observación. Sin observaciones. Gracias. Por favor, mociono la aprobación del informe con las recomendaciones establecidas. Apoyo. Gracias. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Mirek Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. ¿A favor? A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde 4.19, Mod P 0126 de CNCD 2024, LB, prescribe sábado 4 de enero de 2025 y la ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupangui. En este caso, el sumariado es el abogado Ángel Harry Lindao Vera, juez de la Unidad Multicompetente del Cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Al abogado Ángel Harry Lindao Vera se le imputó el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, error inexcusable, declarado jurisdiccionalmente en la resolución de 31 de marzo del 2023, emitida por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Áchilas, por cuanto, dentro de la acción de medidas cautelares número 06282-2019, 03369G, otorgó la libertad al abogado Wilson Vinicio Ruiz Torres, quien estuvo sentenciado por haber sido declarado autor del delito de sicariato y se le dictó medidas alternativas como presentación a la Fiscalía, así como prohibición de salida del país. Le ruego autorizar la intervención de la Subdirección de Control Disciplinario, señor presidente. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De la revisión de los hechos se observa que el juez sumariado emitió una medida cautelar inobservando principios básicos como es la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, al haber concedido la referida medida cautelar constitucional sin cumplir con los parámetros previstos en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, puesto que el objetivo de presentar este tipo de acciones es proteger derechos, evitar o cesar la violación de un derecho. En el presente caso, tal como se desprende de la denuncia, el abogado Wilson Vinicio Ruiz Torres fue procesado en la causa número 06282-2019-03369G por el delito de sicariato, en la que recibió una sanción que fue revisada jurisdiccionalmente en recurso de apelación, recibiendo una modificación de la pena, así como presentó una acción de habeas corpus en el cual se resolvió que no tenía fundamento tal petición, ya que el sentenciado estaba cumpliendo su pena debidamente impuesta. Sin embargo, en la petición de la medida cautelar, el sentenciado plantea una modificación de la medida de prisión preventiva cuando ya había recibido su sanción luego del trámite previsto en el Código Orgánico Integral Penal, y tal como se analiza en la referida declaratoria, la resolución emitida por el juzgador sumariado vulneró la finalidad de la medida cautelar, toda vez que emitió una resolución sin la debida fundamentación, ya que además de otorgar la libertad, dispuso la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, como es la obligación de presentarse ante la Fiscalía y la prohibición de salida del país, medidas que se dictaron aun cuando el solicitante ya se encontraba sentenciado. Actuación que se evidencia la falta del juzgador a su deber funcional como garantista de los derechos de los ciudadanos y al deber de resolver de conformidad con lo establecido en la Constitución, las leyes y reglamentos. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido por la doctora Jimena Margarita Chiriboga Paredes en su calidad de directora provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, encargada el 26 de febrero de 2024 por haberse comprobado la responsabilidad administrativa del sumariado. Segundo, declarar al abogado Ángel Harry Lindao Vera por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Concordia, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con error inexcusable. Conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo, mediante auto resolutivo de 31 de marzo del 2023 y de acuerdo al análisis realizado en el presente sumario disciplinario.
Tercero, imponer al abogado Ángel Harry Lindao Vera por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado abogado Ángel Harry Lindao Vera, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, en razón de que los hechos analizados en el presente expediente administrativo estarían relacionados con actos que podrían constituir una presunta infracción punible, se dispone que se remitan copias certificadas del presente expediente disciplinario a la Fiscalía General del Estado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 104 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 422, número 1 del Código Orgánico Integral Penal. Sexto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Consulto Gracias. si tienen observaciones. Creo que entendí mal o está mal redactado, ¿no? ¿Cuál? Le digo, usted verá si es que está bien redactado o no está bien redactado este proyecto, ¿cierto? Sí me dice. O sea, solo explico y digo, un juez está en una audiencia de formulación de cargos, va a un fiscal, le formula cargos, pide medidas cautelares y le pone las que el juez quiera. La prisión preventiva, medidas alternativas, lo que él quiera. Va a la audiencia preparatoria de juicio, dice, confirma las medidas cautelares, por decir la prisión preventiva, la presentación, lo que quiera. Nosotros no podemos meternos en la justicia, ¿no? Tercero, va a la audiencia de juicio y dice, bueno, sentencia condenatoria. Entonces, de eso propone el recurso de apelación en ese procesado, en todos los casos, ¿no? ¿Hay sentencia o no hay sentencia? ¿Qué va a haber sentencia? Pues, ¿tiene que seguir con medidas cautelares? Hasta el final, hasta cuando no tenga sentencia condenatoria ejecutoriada. Si va hasta casación, sigue con medidas cautelares, ¿no? Que en este caso puede ser prisión preventiva o las que sean, ¿no? Averiguamos eso. Pero le escuché a usted que decía, porque ya tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, porque Ya. ahí sí no procede ninguna medida cautelar. Sí, justamente él ya tenía sentencia y interponen esta medida cautelar y dentro de esta medida cautelar… Tenía sentencia condenatoria sentencia ejecutoriada, condenatoria. ejecutoriada, Sí. firme, Sí. ya estaba cumpliendo la pena. Ajá. ¿Qué hizo ahí? Ahí le puso medidas cautelares. Le dio la libertad y le puso una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva. Eso hizo. O le puso, no ve que hay, como este código es tan confuso, ¿no? Entonces, hay penas no privativas de la libertad. Y a lo mejor le puso una pena no privativa de la libertad, Ajá, sí. pero modificó la sentencia. Modificó la sentencia al dejarle libertad. O sea, pero las cosas hay que redactarlas bonitas, bien, ¿no? Verificará todo aquello. Listo, doctor. Pregunté si ya no había problemas. En mi caso no. Elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. Con las aclaraciones y con la constatación que deben hacer en la subdirección, a favor. A favor. Vocal Solanda Goyes, ausente. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, 4.20, Mot P, 0885 SNCD 2024 JS, prescribe domingo 5 de enero de 2025. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Entrego la palabra a la técnica. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente disciplinario ha sido aperturado en contra del magíster Alejandro Vázquez Valdés, fiscal de la Fiscalía Provincial de Pichincha, por abandonos a su lugar de trabajo desde el 1 al 30 de noviembre del 2023. De los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario se advierte que efectivamente el servidor judicial hoy sumariado no registra asistencia en los días 1, 2, 3, 6, 7,
8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 y 30 de noviembre del 2023 y que las mismas no han sido justificadas. En tal virtud, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 17 de octubre de 2024 por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al magíster Alejandro Vázquez Valdés por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Provincial de Pichincha, responsable de haber incurrido en abandono del trabajo sin justificación alguna, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al magíster Alejandro Vázquez Valdés por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Provincial de Pichincha la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para conocimiento de la destitución del magíster Alejandro Vázquez Valdés por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Provincial de Pichincha. Quinto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado, magíster Alejandro Vázquez Valdés, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sexto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, a fin de que dentro del ámbito de sus competencias se verifique si el magíster Alejandro Vázquez Valdés percibió remuneración durante todo el periodo que se ausentó a su lugar de trabajo y se sigan las acciones pertinentes del caso. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existen observaciones. Ninguna. Gracias. Mociono la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Mirko Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde 4.21 INB 0523 de CNCD 2024 AP, inicio 29 de julio de 2024. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias. Entrego la palabra al área técnica. Disculpe, señor secretario, ¿me puede repetir el número? INB 0523 SNCD 2024 AP. Muchas gracias. El presente expediente investigativo se inició a fin de determinar las y los servidores que ocasionaron la prescripción del expediente disciplinario número AP0298 SNCD 2024-LV. De los elementos de convicción constantes en la investigación, se pudo evidenciar que el abogado Henry Javier Domínguez Bustamante, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, emitió el auto de inicio dentro del expediente disciplinario en referencia el 24 de abril del 2023 y fue removido de sus funciones el 19 de diciembre de 2023. Es decir, el servidor judicial investigado estuvo a cargo del expediente disciplinario aproximadamente 7 meses. En tal virtud, según lo establecido en el artículo 10, literal A del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, es atribución de los directores provinciales el conocer y sustanciar los sumarios disciplinarios que se inicien en contra de las y los servidores de la función judicial, hecho que permite presumir que el abogado Henry Javier Domínguez Bustamante, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, habría ocasionado un retardo en la tramitación del expediente, ya que se ha podido evidenciar que desde la fecha en que tuvo conocimiento, dispuso pasar autos para resolver, esto es el 1 de junio del 2023 hasta el 19 de diciembre del 2023, habrían transcurrido 6 meses y 18 días, tiempo que es atribuible al servidor judicial investigado. Con relación a la abogada Vilmania Lizán Vázquez Escobar, analista de la Coordinación Provincial de Control Disciplinario de Esmeraldas, se tiene que mediante razón de 12 de abril del 2023, la abogada Dora Andrea Londoño Bello, secretaria de Control Disciplinario, le habría asignado el expediente disciplinario en referencia para su tramitación, evidenciándose que desde el 24 de abril de 2023, fecha en que se inició el sumario disciplinario, hasta el 1 de junio del 2023, fecha en que la autoridad provincial dispuso pasar autos para resolver, la sustanciación se habría dado de manera célere. Sin embargo, se ha podido evidenciar que desde el 1 de junio del 2023 hasta el 22 de abril del 2024, fecha en la que puso en conocimiento al magíster Miguel Alejandro Eras Moreira, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, no se evidenció actuación alguna, es decir, la servidora judicial investigada tenía 10 meses y 21 días para elaborar
el proyecto de resolución número OF 08001-2023-0081. No obstante, la servidora investigada no justificó de manera documentada los motivos que conllevó a que transcurriera en exceso el tiempo para poner en conocimiento de la autoridad provincial el borrador del proyecto de resolución. Ahora bien, respecto al magíster Miguel Alejandro Heras Moreira, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, se ha podido evidenciar que fue nombrado como director provincial del Consejo de la Judicatura el 16 de abril del 2024. Sin embargo, de los elementos de convicción, se tiene que recién el 22 de abril del 2024 la abogada Vilmania Licen Vázquez Escobar, analista de Esmeraldas, le puso en conocimiento el proyecto de resolución del antedicho expediente disciplinario. Es decir, la autoridad provincial tuvo conocimiento del expediente disciplinario un día, por lo que resulta improcedente recomendar el inicio de un sumario disciplinario. Con relación al abogado Keller Termo Vargas Mina, ayudante judicial, no se encontraron elementos de convicción que conlleven a determinar que tenga responsabilidad de la prescripción del expediente número OF 08001-2023-0081. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. En virtud de los argumentos expuestos, se recomienda. Primero, iniciar un sumario disciplinario en contra del abogado Henry Javier Domínguez Bustamante en calidad de director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura y abogada Vilmania Licen Vázquez Escobar, ayudante judicial con funciones de analista de la Coordinación Provincial de Control Disciplinario de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura por presuntamente haber incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial por haber ocasionado la prescripción del expediente disciplinario número AP 0298 SNCD 2024 LV entre paréntesis OF 08001 2023 0081. Segundo, el archivo de la investigación a favor de magíster Miguel Alejandro Heras Moreira, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, y del abogado Keller Termo Vargas Mina, ayudante judicial con funciones de analista de la Coordinación Provincial de Control Disciplinario de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, toda vez que no existen elementos de convicción que permitan presumir el cometimiento de alguna infracción disciplinaria. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. ¿Alguna observación? Mociono la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedo. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Yupanqui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde 4.22, INB 0607, SNCD 2024, DRU. Inicio el 6 de agosto de 2024. La ponencia le corresponde al doctor Merck Benavides. Señor presidente, la investigada hasta este momento es Rafaela del Rocío Matías Belengen, por sus actuaciones como directora provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura de ese entonces. Necesitamos que nos den los hechos y qué elementos de convicción existen, pues para ver si se inicia o no un sumario administrativo. Gracias. Que se le conceda la palabra al señor subdirector. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La presente investigación se realizó en virtud de la inacción respecto a memorando circular CJDNA 2023-0482-MC emitido el 18 de septiembre del 2023 por el magíster Rigoberto Elidio Gómez Cárdenas, director nacional administrativo del Consejo de la Judicatura, por medio del cual solicitó a las direcciones provinciales la remisión de los informes de constatación física de bienes correspondientes al periodo 2022. Sin embargo, entre las provincias que no cumplieron con la entrega de los correspondientes informes dentro de los plazos establecidos se encuentra la provincia de Santa Elena. De allí que la servidora investigada es la directora provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura, la abogada Rafaela del Rocío Matías Bejeguén. De los elementos de convicción recabados en la presente investigación, se tiene que, mediante memorando circular CJDNA 2024-2059-M de fecha 25 de julio de 2023, emitido por el director nacional administrativo, en ese entonces se puso en conocimiento de esta subdirección los eventos y hechos relacionados con la remisión tardía de los informes de constatación de bienes por parte de la Dirección Provincial de Santa Elena. Así se pudo evidenciar que mediante memorando circular CJDNA 2023-0064-MC de 25 de enero del 2023,
el director nacional administrativo de aquella época solicitó que hasta el 7 de abril del 2023 las direcciones provinciales remitan los informes completos de las constataciones físicas del 2022. En memorando de P24-2023-3619 de 29 de mayo del 2023, el director general del Consejo de la Judicatura, en ese entonces, dispuso a las direcciones provinciales dar atención con la urgencia del caso a los procesos de constatación física. No obstante, no existió por parte de la dirección provincial contestación alguna. Por su parte, la abogada Rafaela del Rocío Martías Bejeguén, directora provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura, respecto a los hechos investigados, argumentó que a través del memorando de P24-2023-3619M de 18 de diciembre de 2023, solicitó a la abogada Estefanía Elizabeth Aguirre Pozo el inicio de sumario en contra del licenciado Galo Javier Tigrero Orrala, técnico provincial administrativo, por sus actuaciones en el proceso de constatación física de los bienes de la Dirección Provincial de Santa Elena. Asimismo, manifestó que aunque se podría haber iniciado una investigación preliminar para recabar información suficiente antes de abrir el sumario administrativo, ella solicitó información a la ingeniera Paola Beatriz Zamora Acevedo, quien dio contestación mediante memorando de P24 UPA 2023-0762M de 18 de diciembre de 2023 y que según la exdirectora provincial fue en el momento donde se conoció el incumplimiento del servidor encargado de activos fijos y almacén. Argumenta que el ejercicio de la potestad disciplinaria debió comenzar en ese momento, ya que solo así se configuraría la infracción disciplinaria leve. Además, indicó que lo único cierto es que ella tuvo conocimiento pleno, íntegro y confiable del incumplimiento del servidor el 18 de diciembre del 2023. Por lo expuesto, se evidencia que existió una falta de diligencia en la gestión del sumario disciplinario. Dicho accionar no solo permitió la prescripción de la infracción cometida por el servidor responsable del área de activos fijos, sino que además generó un ambiente de falta de control y desorganización administrativa de la Dirección Provincial de Santa Elena. Esto vulnera el principio de responsabilidad y diligencia que debe regir en la función judicial, tal como lo establece el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, y se demuestra el incumplimiento a sus deberes descritos en los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, que impone a los servidores judiciales la obligación de aplicar la debida diligencia y celeridad en todos los procesos a su cargo. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Se recomienda el inicio de un sumario disciplinario en contra de la abogada Rafaela del Rocío Matías Bejeguén por sus actuaciones como directora provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de ese entonces, por presumirse el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber inobservado sus deberes reconocidos en el artículo 100, numerales 1 y 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 3 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Si no hay ninguna observación, elevo a moción la recomendación dada por la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes, ausente. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Corresponde 4.23, INB 0594 SNCD 2024 DRU, inicio 7 de agosto de 2024. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupangui. Bien. En este caso, los investigados son el magíster Edgar Ricardo Moreira Contreras por sus actuaciones como director provincial de Santo Domingo de los Áchilas y la doctora Jimena Margarita Chiriboga Paredes por sus actuaciones como directora provincial de Santo Domingo de los Áchilas encargada. El hecho se relata de la siguiente manera. Mediante memorando número CJ-DNA 2024-2026M de 23 de julio del 2024, el ingeniero Marcelo Patricio Proaño Hinojosa, director nacional administrativo del Consejo de la Judicatura encargado, puso en conocimiento del doctor José Luis Peña Herrera Béjar, director nacional de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura de ese entonces, el informe para la apertura del expediente de investigación por no instaurar las acciones disciplinarias correspondientes, Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, respecto a que los hechos relativos al incumplimiento del envío de la información validada por parte de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas
relacionada con el proceso de constatación física de bienes por el periodo 2022 habrían sido puestos en conocimiento del director provincial el 18 de septiembre del 2023. Sin embargo, no se habría realizado alguna gestión o acción que acredite disposición para el inicio del expediente de investigación o el inicio del sumario disciplinario a las o los responsables de la presunta infracción disciplinaria cometida. Por favor, autorizar la intervención de la Subdirección de Control Disciplinario. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a obviar el antecedente, ya que fue igual al caso anterior. Esta es otra provincia, que es Santo Domingo de los Áchilas. De los elementos de convicción recabados, se pudo constatar que el magíster Edgar Ricardo Moreira Contreras, director provincial de Santo Domingo de los Áchilas, mediante memorando circular de 18 de septiembre del 2024 y con el alcance del mismo, con memorando circular de 11 de octubre del 2023, tuvo en su conocimiento la disposición para la aplicación del artículo 61 del Reglamento para la aplicación y control de bienes del sector público, dentro del proceso de constatación física de bienes del periodo 2022, por cuanto presuntamente no habrían cumplido con la disposición del envío del informe de los resultados de las constataciones físicas del año 2022. Sin embargo, no se observa que el magíster Edgar Ricardo Moreira Contreras, director provincial de Santo Domingo de los Áchilas en ese entonces, una vez que tuvo conocimiento de la información confiable, haya dispuesto el inicio de un sumario disciplinario o que haya dispuesto a la o el coordinador de control disciplinario realizar una investigación previa a la instrucción del sumario disciplinario. En relación a la doctora Jimena Margarita Chiriboga Paredes, se observa que llegó a tener conocimiento de la disposición del Director Nacional Administrativo mediante memorando circular de 22 de febrero del 2024. Sin embargo, dentro de este memorando se le solicitaba información actualizada que dé cuenta del cumplimiento de la disposición impartida mediante memorando circular CJDNA 2023-0482-MC y memorando circular número CJDNA 2023-0521-MC de 18 de septiembre del 2023 y 11 de octubre de 2023 respectivamente. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, archivar la investigación en lo que respecta a la doctora Jimena Margarita Chiriboga Paredes por sus actuaciones como directora provincial de Santo Domingo de los Áchilas encargada, por cuanto no existen los elementos necesarios que permitan presumir el cometimiento de una infracción disciplinaria respecto a la omisión en disponer el inicio de un sumario o investigación previa a la instrucción de un sumario disciplinario de la disposición impartida mediante memorando circular CJDNA 2023-0482-MC y memorando circular número CJDNA 2023-0521-MC de 18 de septiembre del 2023 y 11 de octubre del 2023 respectivamente para la aplicación del artículo 61, acuerdo número 067-CG-2023-0521-MC de 18 de septiembre del 2023 y 11 de octubre del 2023 respectivamente para la aplicación del artículo 61, acuerdo número 067-11G 2018 de la Contraloría General del Estado dentro del proceso de constatación física de bienes del periodo 2022. 7.2. Iniciar un sumario disciplinario en contra del magíster Edgar Ricardo Moreira Contreras por sus actuaciones como director provincial de Santo Domingo de los Áchilas, por cuanto la autoridad provincial habría inobservado las atribuciones encomendadas a su cargo contenidas en los literales A, B y D del artículo 10 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, por no haber dispuesto el inicio de un sumario de investigación previa a la instrucción de un sumario disciplinario respecto al incumplimiento en remitir la información relacionada con la constatación física de bienes del periodo 2022, hecho que se adecuaría a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Señor subdirector, el primero no está conforme tengo yo. Si me permite volver a leer. Por favor. Como primer punto sería archivar la investigación en lo que respecta a la doctora Jimena Margarita Chiriboga Paredes por sus actuaciones como directora provincial de Santo Domingo de los Áchilas encargada, por cuanto no existen los elementos necesarios que permitan presumir el cometimiento de una infracción disciplinaria respecto a la omisión en disponer el inicio de un sumario o investigación previa a la instrucción de un sumario disciplinario de la disposición impartida mediante memorando circular CJDNA 2023-0482-MC y memorando circular número CJDNA 2023-0521-MC de 18 de septiembre del 2023 y 11 de octubre de 2023 respectivamente para la aplicación del artículo 61, acuerdo número 067-CG-2018 de la Contraloría General del Estado dentro del proceso de constatación física
de bienes del periodo 2022. Ahí sí corresponde. Sí, ahí sí corresponde. Bien, consulto si tienen observaciones que hacer. No. ¿No? Elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Soranda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continúe. Corresponde 4.24, INB 0569 SNSD 2024 JG. Inicio 7 de agosto de 2024. La ponencia le corresponde a la vocal doctora Yolanda Yupangui. Gracias. En este caso, los investigados son la doctora Karina Linda Díaz Gijón, en calidad de directora provincial de la provincia del Oro, del Consejo de la Judicatura de ese entonces, y 2, el abogado Jonathan Mauricio Cerda Reyes, ayudante judicial con funciones de analista de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura de El Oro. Los hechos se detallan de la siguiente manera. La subdirectora nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura de ese entonces solicitó a las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura que informen los motivos por los cuales las autoridades provinciales decidieron ratificar o archivar los expedientes disciplinarios, pese a que contaban con la correspondiente declaratoria jurisdiccional previa por la infracción tipificada en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, obteniendo como respuesta que a nivel nacional existían 23 expedientes disciplinarios, dentro de los cuales los directores provinciales han decidido ratificar o archivar los expedientes de esta cantidad. Los expedientes de esta cantidad se ha podido evidenciar que 15 expedientes presentan irregularidades por haberse archivado sin justificativo alguno. Es así que en 8 expedientes ya se han iniciado las acciones disciplinarias pertinentes en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y en 7 expedientes correspondería el inicio de una investigación disciplinaria, siendo uno de ellos el expediente número DP 07-2022-0375F, que se sustanció y resolvió en la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura. Por favor, los detalles y la recomendación le rogaría a la Subdirección de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos de convicción recabados dentro del presente expediente investigativo, se tiene que en declaratoria jurisdiccional previa número 0732-2019-003301, se emitió declaratoria por error inexcusable en contra del abogado Juan de Dios Merlín Benítez, juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Portobelo. No obstante, en resolución emitida el 24 de febrero del 2023, dentro del sumario disciplinario número 07001-2022-0375, DP 07-2022-0375F, se resolvió ratificar el estado de inocencia del funcionario sumariado. En este sentido, se observa que en lo que respecta a la doctora Karina Linda Díaz Gijón, directora provincial del Oro del Consejo de la Judicatura de ese entonces, habiendo observado lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, toda vez que el artículo 117 del Código Orgánico de la Función Judicial establece en materia disciplinaria lo siguiente: si quien ha conocido el expediente no fuera competente para imponer la sanción que corresponda, enviará el expediente del sumario al Pleno del Consejo de la Judicatura. En este sentido, el artículo 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial preceptúa que una vez concluida la etapa de prueba, la autoridad competente en el término de 15 días expedirá de manera motivada la resolución o el informe que corresponde en el ámbito de sus competencias en los sumarios disciplinarios iniciados por las infracciones tipificadas en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. El Pleno del Consejo de la Judicatura valorará los elementos establecidos en los artículos 109.4 y 110 y viden, con excepción de los contemplados en el inciso final del mencionado artículo. En consecuencia,
Es deber de los directores provinciales remitir a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario los expedientes que deben ser conocidos y resueltos por el Pleno del Consejo de la Judicatura. En esta misma línea debemos precisar que corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura resolver la situación jurídica en los sumarios disciplinarios iniciados por las infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, independientemente de la sanción que se imponga o en su defecto de declarar el archivo, toda vez que dichas faltas disciplinarias tienen una regulación especial mencionada en líneas anteriores de conformidad con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia número 319 CN/20. Consecuentemente, la doctora Karina Linda Díaz Gijón, directora provincial del Oro del Consejo de la Judicatura, en ese entonces, una vez concluido el trámite administrativo, debía elaborar el informe y remitir al Pleno del Consejo de la Judicatura, quienes dentro de sus funciones se encuentran las de resolver e imponer las sanciones disciplinarias de destitución, es decir, las constantes en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, de conformidad con lo tipificado en el artículo 264, numeral 14 y vid. En mérito de lo expuesto, se infiere que la doctora Karina Linda Díaz Gijón, directora provincial del Oro del Consejo de la Judicatura de ese entonces, presuntamente habría incurrido en las faltas disciplinarias previstas en los artículos 107, numeral 17, 108, numeral 6 y 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. En lo que respecta al abogado Jonathan Mauricio Cerda Reyes, ayudante judicial con funciones de analista de la Unidad de Control Disciplinario del Oro del Consejo de la Judicatura, entre sus actividades generales a cumplir como resolutor se encuentra elaborar proyectos de resoluciones de los procedimientos disciplinarios. Sin embargo, no se encuentra establecido que sean los resolutores quienes suscriban proyectos de resolución o que sean los partícipes en la toma de decisiones, siendo dicha responsabilidad exclusiva del funcionario que suscribe. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. En virtud del expuesto en el presente informe se recomienda, primero, iniciar un sumario disciplinario en contra de la doctora Karina Linda Díaz Gijón por sus actuaciones como directora provincial del Oro del Consejo de la Judicatura de ese entonces, por presumirse el cometimiento de las infracciones disciplinarias tipificadas en los artículos 107, numeral 17, 108, numeral 6 y 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme el análisis realizado en el numeral 7 de la presente resolución. Segundo, archivar la presente investigación iniciada en contra del abogado Jonathan Mauricio Cerda Reyes, ayudante judicial con funciones de analista en la Unidad de Control Disciplinario del Oro del Consejo de la Judicatura, por cuanto no existen elementos de convicción que conlleven a determinar el presunto cometimiento de una infracción disciplinaria por la cual se deba iniciar un sumario disciplinario. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si tienen observaciones. No. Elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merrick Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Continuemos, por favor. Corresponde 4.25, INB 0573 SNSD 2024 JG, inicio 7 de agosto de 2024. La ponencia le corresponde al doctor Merrick Benavides. Señor presidente, los investigados son el abogado Marcelo Villegas Argandoña, en calidad de director provincial de Manabí, y al abogado María José Álava Lor, en calidad de analista de la Dirección Provincial de Manabí. Los hechos son un poco parecidos al caso anterior. Que nos cuente el señor director y cuál es la recomendación. Muchas gracias, señor presidente. Este caso es parecido al anterior, siendo que en este caso es el expediente número DP13 OF 0094-2023, que se sustanció y resolvió en la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. En este caso, de igual manera, existió una inobservancia por parte del director provincial, el abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña, al haber inobservado lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa que se expresó en el expediente anterior. Adicionalmente, se infiere que el abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña, por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, presuntamente habría incurrido en las faltas disciplinarias previstas en los artículos 107, numeral 17, 108, numeral 6
y 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con relación a las actuaciones de la abogada María José Alavalor, en calidad de analista de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, habría realizado el borrador del proyecto de resolución dentro del expediente disciplinario con las indicaciones dispuestas por el abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, lo que fue corroborado con las versiones rendidas por los funcionarios de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, iniciar un sumario disciplinario en contra del abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario por presumirse el cometimiento de las infracciones disciplinarias tipificadas en los artículos 107, numeral 17, 108, numeral 6 y 109, numerales 1 y 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme el análisis realizado en el numeral 7 de la presente resolución. Segundo, recomendar el archivo de la investigación a favor de la abogada María José Alavalor en calidad de analista de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, toda vez que elaboró el borrador de la resolución del expediente disciplinario número DP13-OF 0094-2023 bajo las disposiciones emanadas por el abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de ese entonces. Hasta aquí, señor presidente. Si no hay ninguna observación, elevo a moción la recomendación dada por el subdirector de control disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueban las recomendaciones presentadas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, señores vocales, 4.26, INB 0600 SNCD 2024, AP, inicio 7 de agosto de 2024, y la ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Concedo la palabra al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. La presente investigación es respecto a una presunta falta de incumplimiento en las funciones del director de la Defensoría Pública al no haber asignado con el tiempo suficiente un defensor para la presunta víctima y denunciado en esta causa, lo que no permitió un anuncio de prueba y por tanto no gozó de una defensa oportuna, lo que no permitió un desarrollo correcto del proceso y provocó una presunta indefensión a los sujetos procesales. De los elementos de convicción recabados, se estableció que el abogado Jimmy Omar Verde Soto Sánchez, en calidad de director provincial de la Defensoría Pública de Orellana, no cumplió con la garantía constitucional establecida en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y en ningún caso quedará en indefensión. Asimismo, el numeral 7, literal G del artículo 76 y bit, que establece en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones en cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. G. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o defensora o defensor público. No podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. Por otra parte, no habría cumplido con el fin establecido en el artículo 191 de la Constitución de la República del Ecuador, que perceptúa lo siguiente: la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la función judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas en todas las materias e instancias. Bajo este contexto, el investigado no habría actuado de manera célere ni eficiente en la designación de un defensor público, tanto para la víctima como para el contraventor, dentro de la causa número 22U01-2024-00135G, por lo que se presume que el abogado Jimmy Omar Verde Soto Sánchez, por sus actuaciones como director provincial de la Defensoría Pública de Orellana, habría incurrido en el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numerales 5 y 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. En virtud de lo mencionado, se recomienda el inicio de un sumario disciplinario en contra del doctor Jimmy Omar Verde Soto Sánchez por sus actuaciones como director provincial de la Defensoría Pública de Orellana, por presuntamente haber incurrido en la infracción disciplinaria contenida en los numerales 5 y 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme se señaló en el punto 6 del presente informe. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si existen observaciones. Sí, observaciones. Gracias.
Moción a aprobar el informe con las recomendaciones. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. Ausente, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos. Corresponde 4.27 INB 0568 SNCD 2024 AP, inicio 12 de agosto de 2024. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupangui. En este caso, es un caso similar al que ya pasamos. Los investigados son el abogado Bernardo Salvador Vivanco Lucas por sus actuaciones como director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura de ese entonces, y el abogado Jonathan Mauricio Cerda Reyes por sus actuaciones como ayudante judicial con funciones de analista de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura del Oro. El hecho que se detalla es el siguiente. La subdirectora nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura de ese entonces solicitó a las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura que informen los motivos por los cuales las autoridades provinciales decidieron ratificar o archivar los expedientes disciplinarios pese a que contaban con la correspondiente declaratoria jurisdiccional previa por la infracción tipificada en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, obteniendo como respuesta que a nivel nacional existían 23 expedientes disciplinarios, dentro de los cuales los directores provinciales han decidido ratificar o archivar los expedientes de esta cantidad. Se ha podido evidenciar que 15 expedientes presentan irregularidades por haberse archivado sin justificativo alguno. Es así que en 8 expedientes ya se han iniciado las acciones disciplinarias pertinentes en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y 7 expedientes corresponderían al inicio de una investigación disciplinaria, siendo uno de ellos el expediente número DP 07-2023-0041D, que se sustanció y resolvió en la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura. Por favor, señor presidente, autorizar para que Tiene la palabra. intervenga. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, la autoridad provincial, pese a tener una declaratoria jurisdiccional de manifiesta negligencia o error inexcusable, resolvió abstenerse de pronunciarse respecto al fondo de la declaratoria jurisdiccional previa. En este sentido, se observa que el abogado Bernardo Salvador Vivanco Lucas, director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, habrían observado lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, que indica: las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Toda vez que el artículo 117 del Código Orgánico de la Función Judicial establece en materia disciplinaria, si quien ha conocido el expediente no fuera competente para imponer la sanción que corresponda, enviará el expediente disciplinario al Pleno del Consejo de la Judicatura. En ese sentido, el artículo 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial preceptúa que una vez concluida la etapa de prueba, la autoridad competente en el término de 15 días expedirá de manera motivada la resolución o el informe que corresponda en el ámbito de sus competencias. En los sumarios disciplinarios iniciados por las infracciones tipificadas en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura valorará los elementos establecidos en los artículos 109.4 y 110 ibidem, con excepción de los contemplados en el inciso final del mencionado artículo. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, iniciar un sumario disciplinario en contra del abogado Bernardo Salvador Vivanco Lucas, director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, por presumirse el cometimiento de las infracciones disciplinarias tipificadas en los artículos 107, numeral 17, 108, numeral 6 y 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme al análisis realizado en el numeral 7 de la presente resolución. Segundo, archivar la presente investigación iniciada en contra del abogado Jonathan Mauricio Cerda Reyes, ayudante judicial con funciones de analista en la Unidad de Control Disciplinario del Oro del Consejo de la Judicatura, por cuanto no existen elementos de convicción que conlleven a determinar el presunto cometimiento de una infracción disciplinaria por la cual se deba iniciar un sumario disciplinario. Hasta aquí, señor presidente. ¿Tienen observaciones? No. Sin haber observaciones, elevo a moción la aprobación de la recomendación
elaborada por la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Tome votación, secretario. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes, ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Continuemos, por favor. Corresponde 4.28 INB 0570 SNCD 2024 de RU. Inicio 12 de agosto de 2024. La ponencia le corresponde al doctor Merck Benavides. Los investigados son el abogado Henry Javier Domínguez Bustamante y Vilmania Vázquez Escobar, en calidad de director provincial y de analista 1 de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas. Los hechos son medio similares de aquí en adelante de todos estos procesos que nos han puesto en conocimiento con tiempo para poderlos estudiar. Por lo tanto, solicito, señor presidente, que intervenga el señor subdirector para que explique los hechos, cuáles son los elementos de comisión encontrados y cuál es la recomendación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, este caso es igual a uno a los demás en relación a que las direcciones provinciales archivaron o ratificaron el estado de inocencia pese a tener dentro del expediente una declaratoria jurisdiccional previa. En el presente caso es el expediente número 08001-2023-0156, sustanciado y que fue resuelto en la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura. En el presente caso, pese a tener esta declaratoria jurisdiccional previa, la Dirección Provincial de Esmeraldas resolvió el archivo del expediente disciplinario. Es así que el actuar sin competencia del abogado Henry Javier Domínguez Bustamante, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, de ese entonces, al emitir una resolución sin remitir el expediente al Pleno del Consejo de la Judicatura, constituye una vulneración al principio de competencia y legalidad estipulado en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala que los servidores públicos deben actuar exclusivamente dentro de las facultades que les otorga la ley y la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, que el Pleno del Consejo de la Judicatura no tuvo la posibilidad de conocer y analizar el expediente disciplinario en referencia y así aplicar la sanción correspondiente conforme lo establecido en el artículo 264, numeral 14 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, iniciar un sumario disciplinario en contra del abogado Henry Javier Domínguez Bustamante por sus actuaciones como director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, por presumirse el cometimiento de las infracciones disciplinarias tipificadas en los artículos 107, numeral 17, 108, numeral 6 y 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme al análisis realizado en el numeral 7 de la presente resolución. Segundo, archivar la presente investigación iniciada en contra de la abogada Vilmania Lizán Vázquez Escobar por sus actuaciones como analista de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Esmeraldas, por cuanto no existen elementos de convicción que conlleven a determinar el presunto cometimiento de una infracción disciplinaria por la cual se debe iniciar un sumario disciplinario. Hasta aquí, señor presidente. Elevo moción la recomendación dada por la subdirección. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Mirek Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes, ausente, vocal Yolanda Yupanqui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, señores vocales, 4.29 INB 0571 SNCD 2024-EM, inicio 12 de agosto de 2024. La ponencia le corresponde a la doctora Solanda Goyes. Por la ausencia tiene la palabra la técnica. Muchas gracias, señor presidente. Este expediente, de igual manera, es de aquellos en los que se ratificó el estado de inocencia o se archivó el expediente disciplinario iniciado por la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, pese a existir una declaratoria jurisdiccional previa. En el presente caso, el expediente es el signado con el número 08001-2023-0063, que se sustanció y resolvió en la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura.
De los elementos de convicción, se pudo establecer que el director provincial de Esmeraldas, Henry Javier Domínguez Bustamante, al ratificar la inocencia del sumariado, excedió sus competencias contraviniendo el principio de legalidad establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 117 del Código Orgánico de la Función Judicial. Según estas disposiciones, los directores provinciales están obligados a remitir expedientes que involucren infracciones disciplinarias gravísimas como el error inexcusable previsto en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para que sean resueltos exclusivamente por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, iniciar un sumario disciplinario en contra del abogado Henry Javier Domínguez Bustamante por sus actuaciones como director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura y la abogada Carol Gisela Zambrano Macías en calidad de coordinadora provincial de control disciplinario de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura por presumirse el cometimiento de las infracciones disciplinarias tipificadas en los artículos 107, numeral 17, 108, numeral 6 y 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme el análisis realizado en el numeral 7 de la presente resolución. Segundo, archivar la presente investigación iniciada en contra de la abogada Lorena Paola Arteaga Bravo por sus actuaciones como analista de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Esmeraldas, por cuanto no existen elementos de convicción que conlleven a determinar el presunto cometimiento de una infracción disciplinaria por la cual se debe iniciar un sumario disciplinario. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. ¿Alguna observación? Ninguna. Gracias. Mociono la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Gracias, señor secretario. Tome votación. Procedo. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde 4.30 INB 0572 SNSD 2024 AP. Inicio el 12 de agosto de 2024. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Entrego la palabra a la técnica. Muchas gracias, señor presidente. De igual manera, este expediente investigativo se realizó en virtud de las ratificatorias de inocencia o archivos efectuados en los expedientes disciplinarios por la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, pese a tener una declaratoria jurisdiccional previa. La presente investigación se realizó al expediente signado con el número 12001-2023-0031, que se sustanció y resolvió en la Dirección Provincial de los Ríos del Consejo de la Judicatura. En este sentido, el abogado John Cristian Cayat Jairala, director provincial de los Ríos del Consejo de la Judicatura, en ese entonces, una vez concluido el trámite administrativo, debía elaborar el informe y remitir al Pleno del Consejo de la Judicatura, quienes dentro de sus funciones se encuentran las de resolver e imponer las sanciones disciplinarias de destitución, es decir, las constantes en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, de conformidad con lo tipificado en el artículo 264, numeral 14 y vid. En mérito de esto, se infiere que el abogado John Cristian Cayat Jairala, director provincial de los Ríos del Consejo de la Judicatura, presuntamente habría incurrido en las faltas disciplinarias previstas en los artículos 107, numeral 17, 108, numeral 6 y 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, al haber emitido una resolución por medio de la cual resolvió archivar el expediente disciplinario pese a tener una declaratoria jurisdiccional previa. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, iniciar un sumario disciplinario en contra del abogado John Cristian Cayat Jairala por sus actuaciones como director provincial de los Ríos del Consejo de la Judicatura en ese entonces, por presumirse el cometimiento de las infracciones disciplinarias tipificadas en los artículos 107, numeral 17, 108, numeral 6 y 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme el análisis realizado en el numeral 7 de la presente resolución. Segundo, archivar la presente investigación iniciada en contra de la abogada Jessica Viviana Erazo Macías, coordinadora provincial de los Ríos del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por cuanto no existen elementos de convicción que conlleven a determinar el presunto cometimiento de una infracción disciplinaria por la cual se debe iniciar un sumario disciplinario. Hasta aquí, señor presidente. Sin observaciones. Apoyo. Gracias, señor secretario. Tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos.
Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Continuemos. Corresponde 4.31 INB 0574 SNCD 2024 DRU, inicio 12 de agosto de 2024, y la ponencia le corresponde al doctor Merck Benavides. Gracias, señor presidente. Los investigados son Marcelo Villegas Argandoña y María José Alavalor. Ellos son en calidad de director provincial y en calidad de analista del Consejo de la Judicatura de Manabí. Son hechos medio similares, por eso le pedimos al señor subdirector que nos explique cuáles son los elementos de convicción y cuál es la recomendación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, el expediente que fue investigado por parte de la subdirección fue el DP13-OF 0177-2023, que se sustanció y resolvió en la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, en el cual se había dictado un archivo, pese a tener dentro del expediente una declaratoria jurisdiccional previa. En este sentido, se observa que el abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña, por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, había inobservado lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, en virtud, así como también lo previsto en el artículo 117 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, iniciar un sumario disciplinario en contra del abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por presumirse el cometimiento de las infracciones disciplinarias tipificadas en los artículos 107, numeral 17, 108, numeral 6 y 109, numerales 1 y 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme al análisis realizado en el numeral 7 de la presente resolución. 2. Recomendar el archivo de la investigación a favor de la abogada María José Alavalor en calidad de analista de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, toda vez que elaboró el borrador de la resolución del expediente disciplinario número DP13-OF 0177-2023 bajo las disposiciones emanadas por el abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces. Hasta aquí, señor presidente. Elevo a moción la recomendación dada por la subdirección. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continúe. Corresponde 4.32 INB 0616 de CNCD 2024 AP. Inicio 12 de agosto de 2024, y la ponencia le corresponde a la doctora Solanda Goyes. Por favor, el área técnica, en virtud de la ausencia, tome la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente investigativo se efectúa en virtud de las presuntas irregularidades suscitadas en la Dirección Provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura por parte de la ingeniera María Cecilia Vázquez, coordinadora de la Unidad de Talento Humano, con la presunta autorización del abogado Gonzalo Luis Balcázar Campoverde, director provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura. Se estudiaron varias situaciones, entre ellas las vacaciones de la ingeniera María Cecilia Vázquez Rojas con autorización del director provincial de la Azuay, evidenciándose en el presente caso que la servidora tuvo 150 días de vacaciones con los que contaba. En tal virtud, se ha podido evidenciar que la ingeniera María Cecilia Vázquez Rojas no ha excedido los días de vacaciones permitidos por la ley. En esta línea se puede evidenciar que no existen irregularidades en cuanto al uso de vacaciones de la prenombrada servidora judicial. En relación a que habría efectuado una revisión de las computadoras de los servidores judiciales que laboraron en la Unidad Provincial de Talento Humano de la SUAY para verificar si tienen instalado el Sistema Nacional de Personal DNP, se evidencia que la ingeniera María Cecilia Vázquez Rojas solicitó información a la coordinación de la Unidad Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Azuay del Consejo de la Judicatura respecto a que si ciertos funcionarios que laboraban en la Unidad Provincial de Talento Humano de Azuay del Consejo de la Judicatura tenían en sus computadoras el aplicativo del Sistema Nacional DNP, teniendo como resultado que ningún servidor judicial contaba con dicho aplicativo. Dicha solicitud la habría realizado en virtud de lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Consejo de la Judicatura, por lo que no estaría incurriendo en el cometimiento de ninguna falta disciplinaria respecto a este punto. En relación a las marcaciones de la ingeniera María Cecilia Vázquez Rojas por sus actuaciones como coordinadora de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Azuay, se tiene lo siguiente.
La servidora investigada en los meses de abril, junio, julio y agosto del 2024 no registró por 2 ocasiones su ingreso a la jornada laboral y en el mes de mayo del 2024 no realizó su registro por una sola ocasión, por lo que no se configuraría la falta disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, se ha podido evidenciar que la servidora judicial, al no realizar las 4 marcaciones, como lo establece el artículo 9 del Reglamento para el Control de Asistencias de Personal, reconocimiento de horas ordinarias y suplementarias, la misma que en su parte pertinente manifiesta lo siguiente. Artículo 9, duración de la jornada de trabajo. Las y los servidores de la Función Judicial deberán registrar 4 marcaciones diarias en días laborables correspondientes a la jornada de trabajo vigente en la institución, la misma que es de 0,8 horas a 17 horas, considerando el receso de 1 hora que podrá ser utilizado entre las 12 y las 14 horas. En tal virtud estarían observando e incumpliendo lo establecido en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Finalmente, respecto al abogado Gonzalo Luis Balcázar Campoverde, por sus actuaciones como director provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura de ese entonces, resulta pertinente recomendar el archivo de la presente investigación a favor del prenombrado servidor judicial investigado, por cuanto no existen elementos de convicción que conlleven a determinar el cometimiento de alguna infracción disciplinaria. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. En virtud de los argumentos expuestos, se recomienda: primero, iniciar un sumario disciplinario en contra de la ingeniera María Cecilia Vázquez Rojas por sus actuaciones como coordinadora de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura, en ese entonces, por cuanto habría incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber inobservado el artículo 9 del Reglamento para el Control de Asistencias de Personal, reconocimiento de horas ordinarias y suplementarias, que establece que los servidores de la Función Judicial deberán registrar 4 marcaciones diarias en días laborables, para lo cual se remitirá copias certificadas del presente expediente investigativo a la Dirección Provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, a fin de que inicie el sumario correspondiente. Segundo, archivar la presente investigación seguida en contra del abogado Gonzalo Luis Balcázar Campoverde por sus actuaciones como director provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura, en ese entonces, por cuanto no existen elementos de convicción que conlleven a determinar el cometimiento de alguna infracción disciplinaria por parte del prenombrado servidor judicial. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario iniciar una investigación en contra de los servidores judiciales Sebastián Amoroso Andrade, Karina Magdalena Sea Vintimilla, Mónica Cecilia Ortega Paredes, María Angélica Flores Flores y Juan Fernando Larriba, por presumirse que realizaron las marcaciones de la jornada laboral de la ingeniera María Cecilia Vázquez Rojas, coordinadora de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en ese entonces, en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2024. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. ¿Alguna observación? Ninguna. Del 430. Ok. Por favor, si es que no hay alguna observación, en este momento mociono la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Gracias, señor secretario. Tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Mary Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. ¿Algún punto adicional? Señor presidente, señores vocales, me permito informar a este pleno que se han agotado los puntos previstos para esta sesión. Gracias. Con eso se clausura la presente sesión, siendo las 17 horas con 56 minutos. Gracias y buenas tardes.